Roberto Ayala ha hecho una pregunta muy bonita, ¿ya? Y pregunta con qué trastorno puede, ¿verdad? ¿Con qué trastorno puede una persona, ¿verdad? Nacer, ¿no? ¿O qué trastorno puede tener? ¿No? ¿Qué trastorno puede tener acá, ¿no? Que se puede activar tras el consumo de drogas. Ya, hay trastorno. El trastorno esquizofrénico es uno de ellos, ¿verdad? El trastorno esquizofrénico es uno de ellos, ¿no? El trastorno de ansiedad generalizado es otro trastorno. De repente esta chica, este chico, durante su niñez, muy tranquilo, su adolescencia, un poquito nervioso, se asustaba en los exámenes y empezó a consumir drogas, ¿verdad? Ese trastorno, ¿no? Esa problemática salió a flote, ¿verdad? Entonces hay trastornos, ¿no? Como el mismo ejemplo que les puse hace un momento, ¿no? El trastorno depresivo, ¿no? Agarramos y decimos, ¿por qué mi hijo, si no tiene problemas, no tiene responsabilidades acá en la casa? Acá todo le damos, todo tranquilo, estoy bien con su madre, y de pronto lo he llevado a psiquiatría, lo he llevado a neuropsicología, y le han detectado de que tiene trastorno depresivo. ¿Por qué? Ah, es que el chico ha empezado a consumir drogas y él ya genéticamente, ¿verdad? Él ya tiene una neuroquímica genética, o mejor dicho, un trastorno dormido, porque de repente papá, mamá, los abuelos han tenido ese trastorno, ¿no? Ese trastorno de ansiedad. Ya, muy bien. Vamos con esto. Exacto, exacto. ¿Qué es lo que utilizamos básicamente cuando hay abstinencia y hay un desorden dentro de la bioquímica cerebral? Un delirium tremens, un brote psicótico por abstinencia, dice la DSM-5. La DSM-5 nos dice, ¿no? Un brote psicótico por abstinencia. Ya. ¿Qué estamos utilizando? ¿Verdad? Últimamente lo que estamos utilizando en estos últimos 8 años en los centros de rehabilitación, en las comunidades terapéuticas, mucho utilizamos, ¿verdad?, la carbamazepina, ¿verdad? La carbamazepina de 200 miligramos, que viene a ser un estabilizador de estado de ánimo, un antiepiléptico, ¿no? Un anticonvulsionante, ¿no? ¿Esto qué es lo que cómo nos va a ayudar la carbamazepina? Nos va a ayudar a bajar las descargas eléctricas, ¿no? Lo que pasa es que la persona cuando tiene este síndrome de abstinencia, ¿verdad? Mental de la bioquímica cerebral, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una descompensación, ¿no? Va a haber fuertes descargas eléctricas en el cerebro, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer la carbamazepina? Va a estabilizar las cargas genéticas, ¿ya? Ahora, eh, también se está utilizando el Valprax, ya desde hace 20, 23 años aproximadamente se utiliza, ¿no? El Valprax, que es igual, ¿no? Lo que acabo de enunciar, es un antiepiléptico. También este Valprax lo están utilizando para personas con patología dual que tienen adicción y tienen bipolaridad. ¿Ya? Los chicos que tienen, o las chicas que tienen bipolaridad más adicción, ¿verdad? Se está trabajando bastante con el Valpras, que evita la acumulación eléctrica en el cerebro, ¿no? Y así se estabiliza progresivamente, ¿no? El circuito eléctrico neuronal del cerebro se va estabilizando progresivamente, ¿no? Entonces, de esa manera se trabaja, ¿no? Trabajamos este problema, ¿ya? Ahora, importante. También, ¿no? Es importante que se utilice los antipsicóticos, ¿no? El antipsicótico como la olanzapina, ¿verdad? Es un antipsicótico, ¿verdad? Que se utiliza para los síntomas, ¿verdad? De las esquizofrenias, de los trastornos esquizofrénicos, ¿no? Escuchar voces donde no hay, ver cosas donde no hay, ¿no? Para los pensamientos extraños. Estos últimos 7 años se está utilizando sobre todo en patología dual, la olanzapina, muy bueno, no son drogas, no es una droga, ya no es una droga la olanzapina, ya se está utilizando para
personas que llegan al tratamiento residencial, ¿no? Al internamiento, pero que tienen patología dual, o sea, tienen trastorno depresivo más el TUS, más el trastorno de uso de sustancias, drogas, ¿no? Cuando hay estas dos combinaciones, estos dos trastornos juntos, estamos hablando de que hay patología dual. Entonces, para evitar el suicidio, para evitar los pensamientos, ¿no? Pensamientos extraños, pensamientos suicidas dentro del internamiento, entonces, ¿qué es lo que se le está dando? Un antidepresivo más olanzapina, ¿verdad? Un antidepresivo y la olanzapina. Así se está trabajando con las chicas, con los chicos que tienen patología dual, no, trastorno depresivo más el TUS, el trastorno de uso de sustancia, ¿ya? Ahora, acá, importante, importante, ya cuando hay síndrome de abstinencia, ya, y el especialista, el equipo terapéutico, el equipo terapéutico del internamiento, nos damos cuenta de que hay síndrome amotivacional. Entonces, la gran mayoría de chicas, de chicos que hacen síndrome amotivacional, o sea, no tengo motivación de nada, solamente tengo motivación de querer dormirme, nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el psiquiatra? ¿Qué es lo que hace el neuropsicólogo? ¿Verdad? Empezamos a apostar, ¿verdad? Empezamos a apostar por antidepresivos, ¿no? Y nosotros sabemos que a nivel mundial el único antidepresivo que no te hace dormir, que es un antidepresivo, ¿no? Z, ¿no? ¿Qué es el antidepresivo Z? ¿O qué es la molécula Z? La medicación Z. La medicación Z o el antidepresivo Z es cuando ingresa al organismo y tiene poca vida de duración en el organismo y se expulsa rápidamente por las heces, por la orina, ¿no? Uno de ellos es la fluoxetina, que va a durar a lo mucho 10 horas en el organismo, ¿no? Muy diferente a mirtazapina, muy diferente a Motivan, que son otros antidepresivos que no son moléculas Z, que ingresan al organismo y ahí está en tu organismo hasta 72 horas aproximadamente. La fluoxetina rápido lo botamos, ¿ya? Bien. ¿Qué es lo que vamos a trabajar también como técnicas de control del síndrome de abstinencia? Esto, ¿verdad? Vamos a utilizar cero sustancias psicoactivas legales. Cero sustancias psicoactivas legales. O sea, cuando el paciente está con síndrome de abstinencia, cero Coca-Cola, cero Pepsi-Cola, cero café, cero tabaco, cero té, cero energizantes. Acá en el Perú, ¿cómo le llamamos? Le llamamos el famoso Red Bull, que te pone alas. Te pone alas, te pone, ¿no? Entonces, nada de eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a activar más la psique, va a activar más la bioquímica cerebral del paciente. Síndrome de abstinencia, a descansar. Si está dentro de la comunidad terapéutica, está dentro de la clínica, está dentro del tratamiento residencial, mándalo a descansar. Ese muchacho tiene que descansar, full descanso, full descanso. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué el descanso? Porque cuando hay síndrome de abstinencia, ¿verdad? El cerebro pierde oxígeno. Muy poco se habla de eso, de que el cerebro pierde oxígeno cuando hay síndrome de abstinencia. Y va a perder más oxígeno, va a perder más oxígeno cuando el paciente tenga craving. Cuando hay craving, se pierde más oxígeno en el cerebro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Terapia de relajación, importante. La terapia de relajación como la terapia del mindfulness, ¿verdad? ¿Qué es el mindfulness? El mindfulness es una técnica en la cual se utiliza la estrategia de vivir, pensar el aquí, el ahora, la atención plena del momento, ¿no? Esa es una gran habilidad, ¿verdad? Que los psicólogos, los neuropsicólogos, ¿verdad? Preparamos, enseñamos a nuestros internos, ¿verdad? Entonces, este mindfulness o la terapia de relajación, realizarla cada 4 horas.
La psicoterapia es importante. La psicoterapia con mi médico, mi psicólogo tratante es importante. Estoy entre comillas, estoy en crisis, ¿no? Estoy, entre comillas, en crisis, ¿no? Entonces, por favor, apaguen sus audios si serían tan amables. No entiendo por qué prenden el audio. Ya, entonces, otra técnica, ¿verdad? Grupos de autoayuda. Es importante. Grupos de autoayuda, narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, una vez al día. Cuando la persona está con síndrome de abstinencia, ojo que el síndrome de abstinencia, no me han preguntado hasta ahora, pero yo me voy a preguntar a mí mismo y yo me voy a responder a mí mismo. ¿Cuánto tiempo puede durar el síndrome de abstinencia? Síndrome de abstinencia puede durar hasta 30 días. Recuerda, es según la droga que consumió, el tiempo que consumió, el sexo, ¿ya? Entonces, mujer bajo de peso, consume pasta básica de cocaína y ha consumido por 13 años sin parar. Entonces su síndrome de abstinencia va a ser fuerte, no va a ser de una semanita, de 2 días, 3 días de mal humor y nada, no, va a ser prolongado, puede ser hasta 90 días, hasta 120 días de síndrome de abstinencia, ¿ya? Entonces, cuando hay síndrome de abstinencia, ese paciente, ¿ya? Ese paciente, la cuenta está, oh, perdón, un ratito chicos, ¿ya? No, listo. Ya, entonces también necesita de grupos de autoayuda, ¿no? Una vez al día. Ya, ahora, importante, la retroalimentación, el feedback, ¿verdad? Si es que este paciente ya está en la reinserción social, ya está reinsertado socialmente, entonces es importante de que este paciente haga el feedback. ¿Y cómo es el feedback o la retroalimentación en su comunidad terapéutica? Que vaya a visitar y que se quede un par de días, que se interne unos 4 días, unos 3 días, unos 2 días en su comunidad terapéutica. Eso le va a ayudar muchísimo a su crisis de síndrome de abstinencia. Necesitamos, ¿verdad? Necesitamos, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Descanso, pero el problema, escúchame esta parte, el gran problema en síndrome de abstinencia es de que se pierde oxígeno en el cerebro. O sea, el síndrome de abstinencia hace de que la persona pierda oxígeno en el cerebro. Y el síndrome de abstinencia y también el craving hace de que la persona pierda una hormona del cerebro llamada melatonina. Pierde esa hormona, esta persona pierde esa hormona llamada melatonina. Al perder melatonina, el cerebro, entonces la persona podría llegar a tener trastorno de sueño, problemas en el sueño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En vez de meterle drogas, diazepam, alprazolam, entonces, ¿qué es lo que hay que apostar? Por algo 100% natural, por la melatonina. ¿Verdad? La melatonina, todos tenemos melatonina en el cerebro. La única diferencia de que la persona que está atravesando el cuadro de síndrome de abstinencia, ¿verdad? La persona con síndrome de abstinencia va a perder melatonina, van a morir sus melatoninas del cerebro. Y cuantas más melatoninas tenga el cerebro, la persona va a poder descansar mejor. Entonces, por eso que vemos en el tratamiento residencial, en los internamientos, vemos que los chicos que están con síndrome de abstinencia no duermen, se la pasan despiertos, ¿verdad? Se la pasan despiertos, no pueden dormir. Y están, hermano director, coordinador general, no puedo dormir, una pastillita. Y el hermano director, como no sabe de esto, ¿verdad? Agarra, saca una clonazepam, saca una diazepam y se la da. Y es allí donde automáticamente el cerebro va a sentir el placer
y va a dormir tranquilamente. Y es ahí donde se empieza a armar la dependencia a la medicación. Entonces, cuidado. Si no tiene sueño, producto del síndrome de abstinencia, no le des droga. No le des clonazepam, no le des Atrix, no le des alprazolam, no le des diazepam. ¿Qué es lo que hay que darle? Melatonina. Métale usted al paciente, al cerebro del paciente, melatonina. Entonces, es mucho mejor que utilizar fármacos. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora, claro, hay que oxigenar el cerebro. Ya, hay que oxigenar el cerebro. ¿Con qué oxigenamos el cerebro? Oxigenamos el cerebro con el piracetam, ¿verdad? ¿Y qué es el piracetam? El piracetam es un oxigenador natural, es una vitamina, es un activador cerebral, ¿no? Que va a ayudar por el agotamiento mental, por el síndrome amotivacional, ¿no? E inclusive también el piracetam últimamente, en estos últimos 15 años, se está utilizando para personas que tienen déficit de atención con hiperactividad, personas que tienen problemas de atención, de concentración, memoria fotográfica, se olvidan rápido las cosas, ¿verdad? Se apuesta por el piracetam. Entonces el piracetam en adicciones, el piracetam y el encefabol en adicciones son unos muy buenos complementos para oxigenar el cerebro, producto de que ya no tengo oxígeno en el cerebro, producto del síndrome de abstinencia. ¿Quedó claro? ¿Son drogas? No son drogas. Ya, las únicas drogas psiquiátricas que el paciente se puede quedar enganchado son los ansiolíticos. ¿Ya? Los ansiolíticos. Eso hay que tener cuidado con ellos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, claro, si hay síndrome de abstinencia, ¿verdad? Hay especialistas que ponen ansiolíticos y estabilizadores de estado de ánimo. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando hay síndrome de abstinencia, casi la gran mayoría de chicos, chicas que hacen síndrome de abstinencia, ¿qué es lo que hacen también? Mal humor, están irritables, están sensibles. Entonces, ¿verdad? Hay especialistas, hay equipos terapéuticos de centros de rehabilitación que van a tratar de estabilizar estado de ánimo. ¿Y qué utilizan? Utilizan, bueno, pregabalina. La pregabalina de 75 miligramos, aparte de ser un estabilizador, ¿verdad? Aparte de ser un estabilizador, también es un antiepiléptico y lo más importante, la pregabalina no es una droga, nadie se ha vuelto farmacodependiente a la pregabalina, nadie en el mundo, pero también lo utilizamos la pregabalina para los dolores neuropáticos. ¿Qué son los dolores neuropáticos? Escúchame esta parte. Los dolores neuropáticos es cuando la persona tiene el síndrome de abstinencia y empieza a tener dolores en el cuerpo. No sé si de repente tú has tenido problemas con adicción y has pasado tu síndrome de abstinencia y con dolor de cabeza, dolores a la rodilla, dolores a la cintura, dolores en el cuerpo, dolores musculares. Ya, a ello llamamos dolores neuropáticos. ¿Por qué? Porque la ansiedad se ha alojado en esas regiones del cuerpo y por eso que te duele esas regiones del cuerpo, esas partes del cuerpo. ¿Qué es lo que hace la pregabalina? Lo que hace la pregabalina, ¿verdad? Te quita esos dolores neuropáticos e inclusive averigüen un poco, infórmense un poco, la pregabalina, a pesar de no ser una droga, en este momento, estos últimos 7, 8 años, ¿para qué se está utilizando también? Se utiliza para el cáncer, se está utilizando para la diabetes y se está utilizando para el SIDA, para el VIH positivo, ¿ya? Entonces, importante, ¿ya? Muy bien. Freddy Castro, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Un abrazo fraterno Eh, para ti, cuéntanos. Estaba pensando, doctor, como lo limitado de nuestra capacidad como psicólogos y psicoterapeutas para la medicación psiquiátrica, que nosotros solamente le damos seguimiento en muchos casos y en muchos de nuestros países nosotros no medicamos o en la mayoría de ellos, eh, en la necesidad que hay en los centros de acogida y en la intervención ambulatoria de provocar que haya una dieta rica en cereales,
como el arroz, la avena, el maíz y eso para la producción de melatonina y provocar que los pacientes con trastorno de ansiedad puedan manejar su alimentación conforme a la necesidad que tienen para sobrepasar el trastorno. ¿Qué usted opina sobre esto y qué consejo usted nos daría? No, el consejo no lo doy yo, el consejo lo da la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Que la comunidad terapéutica o el centro de rehabilitación, modalidad comunidad terapéutica, tiene que tener un equipo multidisciplinario. ¿Y por qué tiene que tener un equipo multidisciplinario? ¿Por qué tiene que tener psicólogos? ¿Por qué tiene que tener psiquiatras? ¿Por qué tiene que tener asistenta social? ¿Por qué tiene que tener enfermeras? ¿Por qué tiene que tener técnicos de enfermería? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que tener un médico de medicina general? Porque ya hemos aprendido. Vamos atrás. Porque esto es una enfermedad física. Es una enfermedad de los pensamientos. Es una enfermedad de las emociones. Acá está. Es una enfermedad de los deterioros orgánicos. Y eso yo como director del programa Fénix no puedo hacer nada. Yo como psicólogo, menos. Entonces, ¿quién entra a tallar acá con los deterioros orgánicos? El neuropsicólogo, colega, o el psiquiatra. Entonces, es una enfermedad espiritual. Tiene que venir acá los pastores evangélicos, el sacerdote, qué sé yo. Entonces, cuidado, cuidado, cuidado. Ese es el gran problema, de que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando lo hacemos a nuestra manera, fracasamos. Fracasamos. Ejemplo. Acá en programa Fénix, ¿verdad? En programa Fénix, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos psiquiatras, tenemos psicólogos, neuropsicólogos, enfermeras, técnicos de enfermería. Entonces, tenemos todo un equipo multidisciplinario porque nosotros ya desde hace 21 años atrás aceptamos de que esta enfermedad del TUS, esta enfermedad del trastorno de uso de sustancia, ¿verdad? No se aborda únicamente con psicología, no se aborda únicamente con la Biblia, no se aborda únicamente con psiquiatras, ¿verdad? Hay que utilizar, ¿verdad? Otras herramientas, mucho cuidado, ¿ya? Y si a ustedes en este curso se les está diciendo qué es lo que estamos utilizando, ¿verdad? Dentro, ¿no? Dentro de una comunidad terapéutica, dentro de una clínica, es para que ustedes empiecen a familiarizarse con esto, ¿no? Empiecen a familiarizarse con que de repente con la carbamazepina, con el valpras, con la sulpirida, con la fluoxetina, con la olanzapina, porque de repente vas a tener que llegar en algún momento, Dios quiera, ¿no? A trabajar para el Estado. Y cuando trabajas para el Estado, ya sea en Colombia, en Ecuador, acá en el Perú, en Argentina, trabajas para el Estado, trabajas con psiquiatras, sí o sí, quieras o no quieras. Y el psiquiatra va a manejarte todos estos medicamentos. Y si tú no tienes conocimiento para qué es la olanzapina, te vas a perder, pues, en ese centro laboral. Tú no tienes conocimiento para qué es sulpirida, te vas a perder. Tú no tienes conocimiento para qué es la carbamazepina o el valpras, bueno, te vas a perder. Bien, Yunis, muy buenas noches, Yunis. Gracias por venir. Cuéntanos, por Hola favor. Jorge, buenas noches. Un abrazo Una fraterno. consulta que tú nos enfocas un nivel clínico en este modelo de tratamiento, ¿no? Y también hablas de las comunidades terapéuticas, que es muy bueno. Nosotros iniciamos, ¿no? Cerca de 30 y tantos años el modelo de comunidad terapéutica con una buena intención en la primera generación, avanzando progresivamente en la segunda, tercera y hoy cuarta generación. Y usted no menciona psiquiatra, psicólogo, médico, enfermera, asistente, que es muy bueno el equipo multidisciplinar, mediante un enfoque clínico. Y hay otros enfoques, el antropológico, por decir, que aborda el enfoque biopsicosocio espiritual, que hay buenos resultados. A mi pregunta es, ¿dónde emborda? Porque las comunidades terapéuticas profesionales ahora tradicionales y profesionales, donde tienen todo un equipo, aborda el consejero, el modelo.
que la mayoría de los usuarios ven un modelo de recuperación, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta, amigo Jorge. A ver. Simple, rápidamente porque nos mata el tiempo. Simple. Revisa la ley 29, anota, por favor. Ley 29765. Sí, sí la tengo, sí la tengo. Ya, si la Casualmente, leíste, pero no, ya, si la leíste, no tienes por qué ya, hacer esa perfecto. pregunta. Si ya la No, es que la, leíste, tú ya sabes de que la comunidad terapéutica tiene que ser holística. ya. Entonces, tu Ujú. pregunta es en vano. Si ya leíste la ley 29765, tú ya sabes de que una verdadera comunidad terapéutica tiene que tener todo lo que dice esa ley. Primero, psiquiatra. Sí, sí, Segundo, psicólogos. claro. Tercero, enfermeras. Cuarto, técnicos de enfermería. Quinto, asistenta social. Último, ¿verdad? Que tendría que ser el primero, pero la ley 29765 lo dice así, medicina general. Un médico de medicina general. Pero ahí también dice un consejero especializado. Déjame terminar. A ver, Aparte, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Dice, tiene que tener un staff. Y ese staff que vienen a ser los consejeros terapéuticos en adicciones certificados. claro. ¿Y qué es lo que dice en Colombia, en Paraguay, mis amigos de Chile? ¿Y qué es lo que dice acá en el Perú? Estos consejeros terapéuticos certificados tienen que ser certificados por una, ¿verdad? Por una universidad, en este caso, acá la 29765, ¿no? Acá en el Ujú, Perú, esa universidad tiene que ser anexada a SUNEDU Perú. Ahí está. ujú. ¿Ya? Entonces, claro que sí. Muy bien. Todo ese paquete, Ujú, lamentablemente, todas las comunidades terapéuticas no la tienen. ¿Por qué no claro, la tienen? Porque ven esto como un negocio redondo, ¿no? Entonces, como yo no lo veo como un negocio redondo, yo tengo que pagar psiquiatras, tengo que pagar psicólogos, tengo que pagar buenos consejeros terapéuticos certificados, tengo que pagar buenas enfermeras que sepan de adicciones, tengo que pagar buenos técnicos de enfermería, tengo que pagar a Cristian, que es el coordinador general de acá de la Casa de Varones, tengo que pagar a Alicia, que es la coordinadora general de la Casa de Mujeres, tengo que invertir, tengo que pagar. Pero hay otros directores, hay otros, no, que no. Entonces, por eso, ¿ya? Muy bien, listo, excelente. Vamos con... Muy bien, esta parte es la parte que también mucho me gusta. Los estímulos de alto riesgo, ¿no? Los estímulos de alto riesgo. Hay estímulos de alto riesgo, ¿verdad? Que de repente para un paciente puede ser un estímulo de alto riesgo. Pero puede haber otros estímulos de alto riesgo que de repente para otro paciente no es un estímulo de alto riesgo. Entonces hay que ser consecuente y tener muy bien en cuenta eso. Los estímulos de riesgo. Pero vamos a ver, para este paciente es un estímulo de riesgo, ¿verdad? Ver de que una persona está consumiendo sustancias, ¿verdad? De repente para esta persona es un estímulo de alto riesgo pelear con su esposa, discutir con la esposa, de repente ¡pum!, para él es un estímulo de alto riesgo, o de repente ver en noticias que de repente cayó una banda de microcomercializadores y ve la sustancia ahí en las noticias, de repente para él es un estímulo de alto riesgo. O de repente para esta persona es un estímulo de alto riesgo escuchar música, ejemplo, música salsa, de Héctor Lavoe, un ejemplo, ¿no? Porque él consumía con esa música sustancias. Entonces, para diversas personas hay diversos estímulos de alto riesgo. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es de que cuando el paciente, y esto tiene que tener muy en mente el paciente, cuanto el paciente más se exponga a estímulos de alto riesgo, va a haber las posibilidades de que tenga flashback. ¿Qué es el flashback? Ya lo habíamos dicho, el flashback son los recuerdos de consumo, es un recuerdo de 5 o 7 segundos y se fue.
y de repente la persona está muy tranquila por ahí y de repente después de 2 horas, ¡plum!, viene otro pensamiento de consumo, ¿no? Y se fue. ¿Ya? Entonces, ese es el flashback. Entonces, hay que saber, ¿no?, interrumpir el flashback. O sea, igual como utilizaste tú estrategias para, ¿verdad?, detener, ¿no? ¿No? Para detener el síndrome de abstinencia, para que el síndrome de abstinencia no siga avanzando como una bola de nieve, también cuando el paciente tiene flashback, también el paciente tiene que interrumpir o bloquear el pensamiento flashback, bloquearlo, ¿ya? El problema con el flashback, este libro, humildemente, se los voy a obsequiar, ¿ya? Es un libro que yo escribí hace unos 9 años aproximadamente. El libro se llama Regresando del Infierno. Lo pueden conseguir la gente que está en Lima, lo puede conseguir en librería Salesiana, ¿ya? En la cuadra 1 de la avenida La Brasil, ¿ya? En Breña, Lima, Perú. Ahí en librería Salesiana, preguntas por el libro Regresando del Infierno. Es un libro que yo escribí hace 9 años aproximadamente, básicamente sobre prevención de recaída. ¿Ya? En la página 123, que dice: el problema con el flashback y el síndrome de abstinencia y el craving es que estos restan oxígeno en el cerebro. O sea, ya sabes, tu paciente que tiene flashback va a quemar oxígeno cerebral. Que está con síndrome de abstinencia va a quemar oxígeno cerebral. O que está con craving, con deseos de consumir, se puede decir que no tiene ya oxígeno en el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hay que trabajar? Hay que trabajar bloqueo de pensamiento, y eso lo tiene que trabajar psicología, ¿no? En el tratamiento ambulatorio, en el tratamiento residencial, ¿verdad? Hay que trabajar mucho lo que son bloqueo de pensamiento, ¿no? Respiración diafragmática pausada, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto? Viene el flash, viene el recuerdo de consumo y automáticamente el paciente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a respirar profundamente y va a detener la respiración. Respira diafragmáticamente, detiene la respiración y va a empezar a recordar esta palabra, stop, stop, y dentro de sí mismo él va a decir stop, 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 le va a faltar respiración, stop, le va a faltar respiración, no botes la respiración, stop, 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 porque le falta respiración, ya bloqueó el pensamiento flashback. No sé si me dejo entender. Entonces, por última vez, ¿no? Entonces, tengo el pensamiento flashback, empiezo a recordar, entonces, respiro profundo, no voy a botar para nada, no voy a exhalar y dentro de mí mismo voy a decir, stop, 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 y si estoy solo, lo digo en voz alta, stop, 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 y voy recordando esta imagen. Esta es una habilidad, esta es una herramienta, es una de las tantas herramientas que se les enseña dentro de la modalidad residencial o internamiento, y también ambulatoriamente, ¿no? Yo tengo mis pacientes ambulatorios, también les enseño esto, ¿ya? Entonces, el mindfulness, también. Todo esto, esta técnica de bloqueo de pensamiento más respiración diafragmática pausada, ¿verdad? Son técnicas para oxigenar el cerebro, que quede claro, técnicas para oxigenar el cerebro, como el mindfulness, empezar a vivir, ¿no? A pensar plenamente en el aquí, en el ahora, en el hoy, en el presente. Esa es otra técnica, ¿verdad? Vamos a interrumpir el flashback. Pero ¿cuál es el problema, estimado Roldán Díaz? ¿Cuál es el problema? El problema es que si el paciente deja de consumir por fuerza de voluntad y no sigue un tratamiento, su fuerza de voluntad va a irse abajo en cualquier momento. ¿Por qué va a irse abajo en cualquier momento? Porque va a tener que tener flashback, va a tener que tener síndrome de abstinencia, va a tener que tener craving y no va a tener él las estrategias para interrumpir el flashback, interrumpir el craving. Entonces, si no se realiza técnicas de bloqueo del flashback, indudablemente del flashback va a pasar al craving. Es importante también que nuestros pacientes tengan fe,
La espiritualidad es importante. La espiritualidad, estar bien con Dios, ¿no? Yo estoy más que seguro que si un paciente que cree en Dios, cree en su poder superior y está con un flashback y se pone a orar, se aísla, se arrodilla, ora fervientemente, se le va a pasar el flashback. Va a pasar. No va a retroalimentar, no va a alimentar ese flashback. Entonces, importante, la espiritualidad. Yo también soy de esto, ¿no? De que cuando hay un síndrome de abstinencia, la espiritualidad, la oración, leer la Biblia, compartir con un compañero de la iglesia, es importante la vida espiritual. O sea, todo no es clínico, todo no es psiquiátrico, todo no es psicológico, todo no son los grupos de autoayuda. También Dios es importante para, como técnica también de bloqueo de control del síndrome de abstinencia, del flashback y del crédito. Muy bien, chicos. Vamos a dejarlo allí el día de hoy y en la próxima sesión entramos de lleno, ya para terminar esta parte del flashback, el Kreywi, ya vamos a entrar de lleno a esta rica, y preparen preguntas, a esta rica, este rico tema de la patología dual y vamos a entrar también a lo que es los estadios de cambios, los estadios de cambio. ¿Ya? Los estadios de cambio motivacional, la patología dual, vamos a ver la patología dual para ya en la tercera sesión, Dios mediante, en la tercera sesión, empezar a ver los abordajes ambulatorios mediante los grupos ambulatorios. ¿Ya? Aborda todo lo que son abordajes, ya abordajes clínicos, ¿no? De abordajes ambulatorios. ¿Ok? Listo, chicos, lo dejamos ahí. Un abrazo fraterno. El día de mañana, antes de las 12 del mediodía, les estoy pasando al grupo, ¿ya? Al grupo WhatsApp, les voy a pasar las 3 grabaciones y les voy a pasar también el material que se ha utilizado el día de hoy, ¿ok? Un abrazo fraterno, pueden encender sus cámaras para despedirnos. Muchas gracias, doctor. Me siento muy agradecido por lo aprendido. Dios lo bendiga, doctor. Cuídense bastante, chicos. Bendiciones. Cuídense. Cuídate, Mauricio Gustavo. Compañeros, Enríquez, cuídate hasta bastante. mañana. Muchas bendiciones. Cuídense bastante. Bendiciones. Cuídense, chicos. Cuídense. Nos vemos. Hasta Bendiciones luego. con El todos. próximo sábado. Chao, Cuídense, Jorge. Yunis. Un abrazo fraterno. Alejandrito, un abrazo. Un abrazo, Abrazo. chicos. Cuídense bastante. Bendiciones. Cuídense. Chao, Verónica Arbulú. Chao, Un abrazo para Verónica. Verónica. Un abrazo, Adrianita. Un abrazo, Oneida. Cuídense, chicos. Brigitte Suárez. Hola, Brigitte. Estabas acá, Brigitte. Un abrazo, Nos vemos la Brigitte. próxima semana. Bendiciones. Felices 24, Brigitte. Bendiciones. Felices 24, familia. Cuídense.